soy el profesor Gustavo. Bien, sigamos entonces con el laboratorio de perspectiva. Vamos a iniciar este dibujo de la cuchara, pero en este caso sí nos apunta, es decir, existe un cierto escorzo hacia mí. Acuérdate, tú lo estás viendo un poco desde la izquierda, yo estoy acá mirándola así, por eso hay cierta diferencia, ¿no? Pero los principios son los mismos. Entonces, bueno, he trazado ahí un poco su trayectoria, es diagonal hacia el espacio, hacia lo profundo. Estamos en visor alto. Mi línea visual, la línea de horizonte visual para mí está por acá, ¿no? Para tenerlo presente, entonces si el elemento está hacia abajo, viene a dar por acá y se proyecta. ¿Recuerdan cómo hicimos el primer ejercicio de la cuchara? La inscribimos en un bloque muy simple, ¿no? Muy simple. En un bloque muy simple, como si fuéramos el carpintero. Entonces, un poco vamos a hacer eso. Imaginar que primariamente tenemos un bloque. Ese bloque se proyecta hacia allá, ¿no? Como si esta fuera un poco la línea media y ese bloque se va a proyectar hacia allá y tiene un cierto espesor. Va a venir por acá, va a crecer por acá. ¿Pueden llegar a verlo? ¿No? Entonces este podría ser el bloque de madera, y lo que nosotros vamos a ir haciendo ahora es sí con todas las curvas y cómo viene hacia nosotros, pero teniendo ese bloque así, esa forma simple, esa forma recta y simple, yo ya puedo ir sintiendo la perspectiva, cómo hay esa disminución de los tamaños y esa proyección hacia el espacio, ¿no? Tratemos de conceptualizar cuál es nuestro oficio como dibujantes realistas. Esto es una cartulina de 2 dimensiones, pero por medio de mis líneas yo quiero sugestionarte, simular una tercera dimensión. Bien, entonces una línea media que podría ser esta, ¿no? Marquemos entonces el bloque, este bloque de acá, donde está la cuchara en sí, debe venir hacia la mitad, ¿no? Ahí voy a calcular dónde está la mitad. Sí, pues, entonces, de aquí en adelante sería la cuchara en sí, ¿no? Esa parte cóncava, pero vamos a revisarla poco a poco. Como hicimos en el anterior, también marcamos así con unas cuantas líneas la perspectiva, y la línea media nos va a ayudar a sentir ese bloque, cómo se va proyectando, ¿no? Cómo es que debemos hacer los cortes. Ahora bien, hay una disminución acá y sube hacia acá. Eso vamos a dibujarlo ahora sí. Si este fuera el borde, ¿no? Si este fuera el borde, necesito un poco cuál es la mitad, ¿no? Con nuestras diagonales que siempre hacemos de esquina a esquina, ya sé que esta es la mitad de ese bloque. ¿Ya? Sigo todavía con formas rectas, pero con esa mitad, recuerdan el primer ejercicio, proyecto nuevamente esta línea. Si quiero saber cuál es la mitad de esto, también hago lo mismo, ¿no? Acá de esquina a esquina me dice dónde está la mitad, ¿eh? Dónde está el punto, el centro, y ya puedo proyectar este punto acá. Ya, despacio porque es complejo. Ahora, esta parte de aquí hace como una cintura. Entonces le damos esa especie de disminución
y luego se va a venir abriendo hacia la curva que hace en el frente, ¿no? Que está más cercano. Vamos despacio, despacio. Aquí también tiene una sección un poco en curva, ¿no? Parece que entra y hace una curva, ¿no? Me conviene hacer primero esta línea de acá atrás, en donde se siente el perfil. Entonces me parece que es por acá. Vamos a ver, lo hago suave por si acaso tuviera que corregir. Tengo esta sección así y hace esa curva hacia allá. Vamos a ver, despacio subo y curvo hacia allá. ¿No? Y acá sigue un poco recta porque se eleva. Entonces aquí esta curva va a venir a ser de este punto uniendo con el otro. Y aquí sí hace esta curva fuerte. Bien, en parte entonces trato de copiarlo, pero siguiendo estos parámetros de la estructura. ¿Ya? Pero sí me interesa más copiarlo que hacer un dibujo muy teórico, ¿no? Porque puedo hacer un dibujo teórico, pero de repente no me sale el elemento, no se parece en nada. ¿Ya? No queremos eso. Bien, entonces aquí tengo el filo. Esta línea lo que marca es el filo mismo, todavía no he hecho la concavidad. ¿Ya? Ahora bien, esto va a ir hacia atrás y se va acortando, ¿no? Lo voy a copiar tal como lo veo, es casi como una línea recta. Uso mi lápiz, cierro un ojo para calcular bien la curva, es mínima, es decir, viene así muy ligera y ya llega allí. ¿No? Ahí tengo entonces esa disposición. Yo al final le tomo una foto desde este punto de vista y la cuelgo ahí en nuestro blog. ¿Ya? Pero recuerda que es un manual. Finalmente haremos un manual de laboratorio de perspectiva que puedes comprar para apoyar al taller, ¿no? Y te va a gustar mucho porque vas a tener más información, las fotografías para que tú puedas seguir este dibujo con tu lámina ahí al costado, tal cual, ¿no? Bien, ahora este y todos los recursos, ¿no? Todo lo que ves en los videos. Bien, esta línea debería ser bastante delgada, ¿no? No lo quiero hacer muy gruesa. Y aquí debería acortarse incluso un poco más. Es decir, es esta parte de acá que corta, yo la veo bien fina, el lateral, ¿no? Se va afinando bastante. Entonces viene hasta acá y aquí casi toca con el borde mismo, como si fuera una cinta. Así. ¿No? Recuerda, vas haciendo la línea por tramos y si no estás seguro, pero al final sí terminas con una línea limpia, más coordinada, más controlada, ¿no? Y nos queda un dibujo más elegante. Bien, vamos con esta concavidad vista por abajo. Se ve así, ¿no? Esto de acá, esto debería proyectarse hacia abajo, ¿no? Y esto hacia allá. Entonces esa es la parte que tocaría hacia abajo. Bien, toda esta parte tiene un grosor. Vamos a bosquejarlo. Nuestra técnica entonces trabaja con una primera capa de bosquejo y una segunda en donde insistimos. Es sencillo, ¿no? Y nos resuelve mucho el dilema del detalle. Cuando no manejas esa técnica de la primera capa de bosquejo, piensas que los dibujantes lo que hacen es tener una línea perfecta de un solo trazo, ¿no? De
un solo trazo, como si estuvieran haciendo caligrafía. Eso es otro tipo de dibujo, ¿no? Es muy bonito, pero no es este tipo de dibujo de estudio. No es ese tipo de dibujo, ¿no? El dibujo caligráfico es otra cosa. Puedes intentarlo, ¿no? Pero si lo que quieres hacer es un estudio bastante técnico, al menos en este taller, lo que tienes que hacer es trabajar por capas hasta que te quede una sola línea bastante más concreta. Si tú quieres, al final borras todas las líneas accesorias, ¿sí? Y te quedas ya solamente con la línea concreta, ¿ya? Yo creo que le daría un poquito más de curva a esta sección. Esta posición así me resulta incómoda, por eso es que no me sale mucho. ¿No? Acá necesito una curva limpia, continua. No voy a hacerlo, o sea, repaso y más fuerte. ¿Ya? De esa manera, entonces sí. Ahora bien, ya hacemos la concavidad, ¿no? El hueco. ¿Se puede ver desde ahí? Bien, yo creo que hasta ahí ya lo tienen claro. Puedo acercar un poco la cámara para ver nuestro enfoque un poco más cerca ya del dibujo en sí, ¿no? Es decir, ya vieron el modelo como es, y ahora sí podemos revisar el dibujo como se va viendo en detalle. Ahí, ¿no? Ahí estamos perfecto. Bien, entonces voy a tajar mi lápiz solo un poquito. ¿Qué tal si le damos un poco de sombras? No estaría mal darle un poco de sombras, ¿no? Como ya tenemos varias láminas, ya comprendimos cómo es el sistema lineal, y ahora un poco de sombras estaría muy bueno. Bien, tengo entonces este punto. Esto recorre así, haciendo un borde por acá, ¿no? Se va cerrando hasta tocar ese punto, por tramos y suave, ¿ya? Acá entonces es como paralelo a esta línea, pero que se note, ¿no? Que se note ahí, despacio, ¿no? Nadie nos apura, es un dibujo nuestro, entonces podemos darle todo el tiempo que queremos, ¿no? Si no me gusta cómo quedó ese manchón allí, tomo mi borrador. Como estoy trabajando con grafito, las líneas se pueden borrar muy sencillamente. Bien, acá lo mismo, ¿no? Es ancho por acá y corta, se va abriendo hacia tocar esta parte, ¿no? Tiene que haber como una idea de simetría, ¿no? Desde la línea media tiene que parecerse este lado a este otro. Bien, tiene que parecerse así cruzando la línea media. Acá entonces este punto es el más cercano a nosotros y esta línea se vería más grande. Bien, la luz va a tener mucho que ver en el momento del sombreado. Las sensaciones de volumetría y peso se van a dar más fuerte cuando proyectamos una luz y unas sombras, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya tengo entonces el estudio acá de este elemento de forma lineal, ¿no es cierto? Ahora vamos a darle un poquito de sombras. Vamos a darle un poco de sombras. Lo que puedo detectar es que estas partes, como sabemos en nuestra lógica de sombras, las partes que no miran hacia la luz, que viene por acá, vamos a hacer un trayecto de luz, ¿no? Desde acá viene la luz,
así, viene llegando así. Entonces las partes que no le dan cara a la luz van siendo los planos de sombra. Entonces este sería un plano de sombra. Viene todo este plano y por acá corre un poco más la sombra. Cruzo el trazo para que quede un tono limpio y parejo. Y bien esfumado, ¿no? Entonces estos lados de acá sí miran hacia la luz, ¿no? Esta concavidad y este borde también, pero este de acá abajo no, es progresivamente cada vez más sombreado. Es necesario estudiar muy bien las sombras, cómo se producen en los cuerpos para que nuestro realismo aumente. Bien, entonces tratar de hacer unos tonos limpios. En este tipo de dibujo, que es un poco técnico, lo que buscaremos es indicar las sombras, no hacerlas completamente, porque eso haría que las líneas desaparezcan. Lo que vamos a trabajar es un estilo de gráfica, de dibujo, que combina líneas con sombras indicadas, es decir, no terminadas. Solamente es como si yo te dijera, mira, la luz viene por acá y mira cómo va produciendo estas sombras. Bien, entendido hasta ahí el concepto, pero no terminaré las sombras. No las voy a hacer tan oscuras y con tantos tonos como se ve el natural. La textura, pues no, tampoco no interesa mucho la textura, es decir, esas vetas de la madera no son interesantes para este tipo de estudio de análisis, que es más de la forma en sí, sus planos y su perspectiva, que de las partes más superficiales. Eso podría quedar para una elaboración ya de trabajo terminado, ¿no? Por ejemplo, una pintura. Pero estas son las bases que fundamentan las líneas que tú necesitas para que todo el resto del realismo ocurra. Bien, acá entonces estos planos entran un poco en curva hacia adentro y ya miran cada vez menos al rayo de luz. Es fácil, ¿no es cierto? Simplemente observamos y con cierta lógica vamos haciendo la representación. Entonces este plano, como entra en curva, como si fuera una cinta que se mueve en el espacio, ¿no? Las áreas que no miran a la luz se oscurecen un poco, ¿no? Entonces que quede un valor bastante limpio, ¿no? Que nos quede limpio, es decir, lápiz bien tajado. Lápiz bien tajado. El amigo Pedro Sánchez, un buen amigo, es alumno del taller, siempre me deja muy bonitos comentarios. Me preguntaba por qué uso el sacapuntas, ¿no? ¿Por qué uso el sacapuntas en relación a los lápices que se tajan con cuchilla? Por ejemplo, lo que le respondía era que yo tajo mis carboncillos con cuchilla, ¿no? Cuando los necesito así para detalles, pero ese es un carboncillo duro. Es una marca Negrito de la Iconza, semigraso, es una fábrica peruana. Eso sí, necesito tenerlos así en punta larga, así como la que ves ahí. Pero estos lápices en donde estamos haciendo tratamientos de este tipo, con mi tajador hace una punta larga, mira, que me sirve perfecto. No necesito tener la punta con cuchilla, porque lo que necesito es la punta bien afilada. Y sobre todo si es un grafito, rápidamente va a perder la punta.
Entonces perdería bastante lápiz si es que le saco una y otra vez punta con la cuchilla, ¿no? Al menos eso es lo que me parece. Bien, entonces estos tonos limpios sí me explican muy bien cómo es el, el rayo de luz, por dónde viene, y por consiguiente cómo son los planos de esa forma, ¿no? Acá en este sector, regreso un poco a la toma abierta, miren cómo se oscurece bien esta parte, ¿no? Esta parte se oscurece bastante y la parte de abajo también. Hay como un reflejo, ¿no? Está bonito. Pero ya sería entrar en mucho detalle. O sea, a mí también me encanta el detalle, ¿no? Pero nuestro tipo de análisis va por otro camino. No es detallista. Necesitamos concretar una idea, un concepto. Bien, algunas sombras nomás, ¿no? Es decir, toda la secuencia de valores tonales que entran por ahí los dejamos para otro momento, para otro tipo de estudio. ¿Qué les parece entonces? Tenemos la cuchara, ahora sí se ve más tridimensional, ¿no? Se ve más detallada. Bien, tenemos este otro elemento, ¿no? La cuchara ha traído a su amigo, a una especie de tenedor cucharón. La forma es exacta, solamente los dientes acá, ¿no? Imagínense, podríamos hacer también ese estudio, ¿no? Es interesante. Lo que necesitamos entonces es un poco trabajar con ojos de ingeniero, cómo poder concebir eh, una forma en específico. Y con paciencia, haciendo las proyecciones desde los bloques simples, sí, ya se dan cuenta que sí podemos lograrlo, ¿no? No es nada imposible. Este tipo de dibujos es muy bonito, hay libros especializados, ¿no? Si te interesa mucho ese tipo de recursos, te recomiendo el libro de Bames, ¿no? Que trabaja incluso hasta la figura humana con este tipo de análisis por planos y en perspectiva. Es dibujo estructural, ¿no? Es algo que requiere el alumno. Incluso he conocido colegas que cuando han empezado a trabajar con ese tipo de análisis en el dibujo ya no escapan más de él, ¿no? Toda su obra se fundamenta en una estética en donde estructuran y siguen estructurando las formas y es grandioso, ¿no? Su dibujo se ve poderoso. Bien, lo que quiero evitar es justamente el peligro de desconocer estas técnicas y que las formas que tú pintas o dibujas siempre son flojas, no tienen rigor, se nota desconocimiento, se notan muy planas, con una perspectiva fallida. Entonces eso es lo que quiero evitar, ¿no? Con ese tipo de recursos nos adentramos poco a poco, ¿no? Y con libros especializados ya dominamos toda una técnica, ¿no? Con elementos cada vez más complejos. Recuerda, podría ser cualquier elemento, ¿no? Cualquier elemento. Si yo tomo este elemento y lo pongo ahí y comienzo a estudiarlo en sus formas tridimensionales con nuestro sistema, ir de bloques simples y poco a poco irlos colocando en el espacio, vamos a tener un estudio, un juego mental en donde te diviertes porque es un poco complejo, ¿no? Es un juego mental. Piensas y piensas cómo sería la captación en el espacio. Y creces como dibujante porque sientes las formas, ¿no? Sientes las formas
en su movimiento, en su desarrollo hacia la tercera dimensión, y puedes expresarla, ¿no? Recuerda, el que más siente y comprende las formas es un mejor dibujante. ¿Ya? Bueno, lo dejo hasta ahí, ¿no? Hemos terminado nuestra cuchara en Scores. Muy bien, lo dejo ahí, cuídense mucho. Ya seguimos con otro elemento. Hasta luego.